primario, de la jornada extendida y la jornada completa en la provincia. Después hay una serie de puntos que vamos a ir repasando durante la mañana porque son muchos, e incluye el plan de mantenimiento escolar, Ujú. insumos como boletines, tintas, hojas, cuestiones que no hay en algunos colegios. Nada. Eh, La una, pobreza franciscana. una reunión inmediata con reconocimientos médicos, la conformación de juntas médicas, un vaciamiento están denunciando en la modalidad especial. eh, Así que hay mucho para contar de lo que dejó ayer el Congreso Docente, que fue virtual, pero que por lo menos terminó con, me parece, más de 20 puntos para ir desmenuzando durante la mañana. Lo más importante entonces es que exigen la reapertura de paritarias, cosa que hasta ahora no pasó, y además confirmaron un paro docente para mañana. Esto sí lo charlamos en el pase, tiene que ver con que finalmente hoy comienza la inscripción para el programa Mi Primera Licencia de Conducir. Ujú. Va a ser solamente tienen que llevar el DNI los chicos y pueden ir desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde para participar de este programa que en realidad es exclusivo para jóvenes de entre 17 y 21 años. Lo presentó ayer el intendente Grasso. Y la inscripción va a ser en el gimnasio municipal Jorge Indio Nicolai, barrio San Benito, de 10 a 16. Los chicos de entre 17 y 21 años que quieran participar tienen que llevar su DNI. También en esta presentación se confirmó la primera edición, creo, ¿no?, de este Primavera Sí. Fest, Sí. donde vamos a tener la visita de Vilma Palma, Luke Ra y B&M, que son artistas nacionales que van a llegar para esta primera edición. Se van a presentar entre el 23 y el 24 de septiembre, falta poco menos de 3 semanas, poquito menos de 3 semanas, sumados ellos a diferentes bandas locales que van a ser de teloneros en esta primera edición de Primavera Fest. Bueno, la última que te cuento tiene que ver con estas 7 ambulancias que entregó el gobierno de la provincia ayer a Caleta Olivia, Las Heras, Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto Deseado y Río Gallegos. Fue un acto en el cual habló la gobernadora, como bien lo destacaban los chicos en el pase. Ella dijo que el 90% del presupuesto se va en gastos corrientes en Santa Cruz y que con lo restante, ese 10, pobrecito que les queda, tienen que hacer magia y tener creatividad. Así que la gobernadora, como bien lo resaltaba Juli en un fragmento de su discurso, dijo: no estamos en las mejores condiciones. Después, bien lo decía Claudio también, puede tener que ver con la reapertura de la paritaria, donde el gobierno siempre dice que no tiene plata, ¿no? Así Parafraseando que el pasaron cosas. pasaron cosas. Así que el gobierno que tan bien venía todos estos años, de repente hoy no está bien, no está nada bien, y el 90% se va en gastos corrientes. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y todo lo que tiene que ver con el ámbito regional, al menos en esta mañana lo voy a citar cuestiones que tienen que ver con el ámbito policial, porque sobre todo en zona norte hubo varias cuestiones que tienen que ver justamente con este ámbito y que hacen a la vida, ¿no? A la cotidianidad de los caletenses, sobre todo. En un caso, un hombre detuvo al ladrón que intentó ingresar a su casa y se lo terminó entregando a la policía. Reveló que este presunto ladrón era conocido por hacer malabares en semáforos ahí en la ciudad
y que cuando intentó escapar el propietario lo retuvo hasta que llegó la policía que procedió finalmente a su arresto. Es un ladrón que anda dando vueltas por la zona, manoteando las puertas de las casas. Ya lo conocemos, señaló el hombre que terminó reduciendo y entregándole a la policía a este hombre. Otro robo que también se terminó esclareciendo sucedió en el barrio Bicentenario de Caleta Olivia, en el que se robaron elementos de construcción, ¿no? Y herramientas y materia justamente para poder llevar adelante una construcción. Madera, ladrillos, cementos y todo eso y mucho más fueron encontrados en un allanamiento que tuvo lugar en barrio Bicentenario, donde un hombre justamente robó 36 tirantes de madera de 4 metros de largo, 100 metros de madera de machimbre, 14 clavaderas, entre algunas cuestiones, y fue finalmente encontrado. Y por último, también un joven de 16 años fue detenido, pero en este caso en Las Heras, luego de robar en una casa, un auto y en su propia escuela, y justamente fue detenido con varios elementos que lo incriminaban. 2 rollos de cable color naranja, por ejemplo, 4 pares de borcegos color marrón de trabajo, que justamente pertenecían a uno de los damnificados. Luego de aprendido este jovencito, fue asistido por Niñez, Adolescencia y Familia de allí, de Las Heras, y puesto a disposición del juzgado local número 3. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. A través de un decreto, el gobierno nacional redujo la carga tributaria de los trabajadores independientes. Se modificó el régimen de inclusión social y promoción de trabajo independiente. El gobierno nacional modificó este régimen de inclusión social y de promoción de trabajo independiente para incluir la reducción de las cargas obligatorias para los trabajadores más vulnerables. Esto a través del decreto 444-2023, que fue publicado en el Boletín Oficial, donde se establece este diferenciamiento del pago por parte de las cotizaciones que se encuentran obligados los contribuyentes, en este caso los monotributos, ¿no? Que bien reúne condiciones de vulnerabilidad previstas para los trabajadores independientes. En este caso obtienen ingresos que exceden los límites para el acceso a los beneficios que no superen un máximo contemplado en la categoría B del monotributo. No sé cuánto ascenderá al máximo de la categoría B, pero bueno. Está en la A todavía. ¿Está en la A? Sí. Bueno, por suerte, ¿no? No. No, en No. realidad no, Ah, porque paso- la A es la ascendente. más baja Ah. hasta la F, creo que es. Bueno, Ya llegaremos. ya llegaremos a la G, FG. Ujú. Ajá. Sí, Eh, responsable inscriptor. Bueno, de este modo los trabajadores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, podrán acceder a este beneficio de reducción en el 50% del pago de su cotización previsional, chicos. Esto es importantísimo. Esta medida estará vigente durante los primeros 36 meses de adhesión al régimen y la cuota se reduce del 25% al 1% de los ingresos brutos mensuales o al equivalente del 25% del aporte mensual al SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Una buena, ya se están yendo, pero una buena, y esta hay que contarla. Y era previsible que pasen este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Ayer, en el acto bochorno que fue el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo,
Bueno, la policía de la ciudad detuvo a 2 implicados por la agresión a la candidata a diputada de la Libertad Avanza, Liliana Lemoyne, o Lemoyne, Lilia Lemoyne, Lilia Lemoyne, bueno, que es la estilista de Milei. de Milei, mirá vos, los metió a todos igual. Ujú. La rociaron con nafta, paremos un poco. La candidata a diputada por la Libertad Avanza, Lilia Lemoyne, fue rociada con nafta este lunes en el ingreso al acto de la candidata a vicepresidenta por la misma fuerza, la Victoria Villarroel, ¿no? Qué necesidad de esta mujer de provocar tantos escándalos, ¿no? Por Victoria Villarroel, ¿no? Según informaron fuentes policiales al medio de Noticias Argentinas, se realizaron 2 detenciones durante el acto en rechazo a la iniciativa de Villarroel. Uno de los implicados es quien arrojó combustible sobre Lemoyne. Nada, pero nada justifica que te rocien con nafta. Nada expresó por su cuenta de Twitter antes de la postulante de ocupar la banca en la Cámara Baja, ¿no? Bueno, fueron muchos, fue una jornada muy tensa la que se vivió por culpa de estas decisiones, ¿no? De estas personas que se arrogan ciertos derechos o que quieren hacer cambiar un poco lo que ha pasado en la historia triste de la Argentina en los últimos años. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Hoy es el Día Mundial del Hermano, no solo haciendo referencia a la afinidad consanguínea, sino también a las relaciones fraternales que podría tener uno con un amigo. En este caso se debe al fallecimiento en esta misma fecha de la madre de Teresa de Calcuta, que justamente falleció en 1997 en India a los 87 años. Justamente por eso, aunque en Argentina no se celebra hoy Día de la Hermandad, sino que se celebra o se conmemora el 4 de marzo. Esa es como la efeméride más saliente y también cumpliría años Freddie Mercury, cumpliría 77 años, nada más y nada menos. Freddie Mercury, un 5 de septiembre como hoy, hombre nacido en Zanzíbar, en Tanzania, quien fuera la voz principal de Queen y quien falleció el 24 de noviembre de 1991, víctima de una bronconeumonía. Recordemos que él, por ser portador de HIV o paciente con HIV, veía complejizado mucho más su cuadro y justamente esta bronconeumonía terminó cobrándose su vida un 24 de noviembre. ¿Qué más? Nacía Nicanor Parra también en Chile, en San Fabián de Alico, el hermano mayor de Violeta Parra, quien se lo definió como el antipoesía. ¿Qué más? Abrió sus puertas el Teatro Nacional Cervantes también un día como hoy en 1921. Lo dije, nacía Freddie Mercury, se daba la masacre de Múnich un día como hoy en 1972, el grupo Septiembre Negro ingresó a la Villa Olímpica, secuestró a 11 atletas israelíes y reclamó la liberación de presos palestinos. No se suspendieron los Juegos Olímpicos pese a la conmoción, dado que casi se transmitió en vivo este hecho. Fallecieron todos los rehenes, o mataron a todos los rehenes, un oficial de policía y 5 de los 8 integrantes de este movimiento armado que tuvo una respuesta de Israel que mató a quienes tuvieron responsabilidad por el ataque terrorista allí, in situ. Sí, hay una película. Exactamente, hay una película, exactamente, Sí, Múnich se llama. En 1975 también se despedía Sui Generis de la música, justamente en el Luna Park, este dúo formado entre Charly García y Lito Mestre, fue uno de los más trascendentes de la década del 70 y 80 y en ese entonces congregó a más de 30.000 personas. También en el 93, un día como hoy, Argentina perdía 5-0 contra Colombia, una goleada que terminó llevándonos a dirimir el pasaje al Mundial, al cual fuimos,
con Australia, vuelo que pasó por aquí por la ciudad de Río Gallegos, por ejemplo, y equipo que fue dirigido justamente por Alfio el Coco Basile. Fallecía Vergara Leumann también un día como hoy, conductor televisivo, quien falleció un día como hoy en 2008. Es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el Día Internacional de la Mujer Indígena y el Día Internacional de la Beneficencia también en este 5 de septiembre. 10:30 de la mañana en la República Argentina. Primera pausa de la Sí. mañana. Le Y mandamos un enseguida, saludo al sí. amigo Javi Cés. Le mandamos un saludo a Cacho Álvarez también, Aquí está. a Pali, que Pali. dice, Pali, traidor, te vas. me preguntaba quién necesitaba un doctor amor, pero lo dejamos ahí, Pali, Pali, ya Pali, está, no no hagas pregunté. caso, Pali. Pausa, escuchamos a Queen, esto de Somebody to Love, y enseguida venimos con el primer entrevistado de la mañana, está Mijael Jarasic en los estudios de la radio. Each morning I get out my diet, can't barely stand on my feet. Take a look, Lord, what you doing here? I have spent all my years in believing you, but I just can't get free. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. I work every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take all my away. Somebody, ooh, somebody, anybody find me? Somebody to love. Every day, everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. I don't know. I got no rhythm. I just keep losing my beat. I'm alright. It's alright. Yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be there. Somebody to love, find me. 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 Somebody to love. Somebody, 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 find me, somebody, find me, somebody to love. Anybody find me? Somebody to love.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Kicillof mejora la paritaria bonaerense hasta garantizar una suma fija de 30.000 pesos en septiembre. El gobernador bonaerense anunció este lunes un aumento salarial del 25% para los empleados públicos y, si es necesario, el pago de una suma fija hasta completar un adicional de 30.000 pesos en septiembre, en línea con lo anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, es decir, para aquellos casos en los que el incremento salarial no alcance los 30.000 pesos netos, la provincia asegurará ese monto como piso de aumento. Rodríguez Larreta presenta al nuevo ministro de Seguridad mientras avanza la causa por el crimen del ingeniero. El jefe de gobierno porteño presentará al nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Gustavo Coria, mientras continúa la investigación por el crimen del ingeniero en el barrio de Palermo. Así se oficializará la designación de Coria como titular de la cartera policial tras el escándalo que rodeó a su antecesor, Eugenio Bursaco, cuyas imágenes viendo un partido de tenis en Estados Unidos generaron polémica. Los cuestionamientos explotaron luego del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri en Palermo. Diputados chilenos pidieron que los detenidos por violar los derechos humanos vayan a una cárcel común. Un grupo de diputados chilenos solicitó este lunes modificar la cárcel especial Punta Peuco, que alberga violadores de derechos humanos, para que sea usada por presas embarazadas o con hijos pequeños y que los primeros sean trasladados a penales comunes. Iniciativa que celebró la secretaria general de Gobierno y vocera presidencial, Camila Vallejo. Marcelo Bielsa confirmó la lista de Uruguay sin Suárez ni Cavani, el fin de una era. El técnico argentino Marcelo Bielsa, entrenador del seleccionado uruguayo, confirmó la lista de 25 convocados con las previstas ausencias de los experimentados Luis Suárez y Edison Cavani. Con el mediocampista Nicolás de la Cruz de River como el único representante de la Liga de Argentina, la sorpresa es la vuelta del ex volante de Boca, Naitán Nández. El actual jugador del Cagliari de Italia vuelve hacia la celeste luego de haber sido denunciado por violencia de género a fines de 2021. El loco Bielsa no convocó, tal como se preveía, a los goleadores históricos Luis Suárez y Edison Cavani, actualmente en Gremio de Brasil y Boca, respectivamente. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Buen día, porque mi lindo Julián. Denle la pastilla al abuelo Javi, que le está haciendo mal el café de la mañana, me parece. Saludos para nuestro compañero de radio, Javier Cebeso, que nos mandaba ahí un audio, bien activo a la mañana. 2 grados la temperatura actual, está recontra fresquete y aparte húmedo, porque está nublado en la ciudad de Río Gallegos. No hay probabilidad de precipitaciones para este martes. Pero este viento norte que ha cambiado de dirección en la jornada de hoy ha traído humedad a nuestra ciudad. Nordeste, exactamente. Y mañana miércoles sí comenzará las lluvias que se sostendrán durante el jueves y hasta incluso la madrugada del viernes. Pero bueno, hoy máxima de 6 grados, la cual todavía estamos lejos de alcanzar y no hay viento a esta hora en Río Gallegos. Recibimos a Mijael Karasic en los estudios de la radio, empresario local, quien ya en alguna ocasión integró las distintas listas de candidatos, acompañando a Claudio Vidal recientemente, fue en 2019, su candidato o su compañero de fórmula a la vicegobernación, y hoy dentro del Frente por Santa Cruz será, o es en realidad ya confirmado, uno de los candidatos a intendentes dentro de ese frente, por nuestra ciudad, obviamente. Bienvenido a la radio, Mijael, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pienso que es emocionante estar acá, porque es una radio independiente, es una radio que, bueno, los conozco a cada uno de ustedes, y bueno, tenemos un afecto mutuo, más allá de lo que ustedes es laboral en este momento. Yo siento ese afecto, y bueno, agradecido y aparte, como yo le decía una vez a Beto, que ustedes aportan, fueron casi el único medio independiente en un momento de alta audiencia, lo cual pasaron a ser un bien social. Y ustedes, más allá de que hay muchos que ponen pauta, yo también he puesto pauta de mi empresa muchas veces, ustedes siempre fueron independientes y hay algo que no les parece, no lo acompañan. Incluso me han sacado notas castigándome por cosas de los autos y eso, y yo también es cierto, había que hacerlo, y bueno, y nada, tener el derecho a réplica, y eso es independiente. Entonces creo que son un bien social, y bueno, y ahora espero que próximamente con el nuevo gobierno provincial haya más medios independientes. Creo que es una responsabilidad que tenemos nosotros como partido gobernante de apoyar la independencia de poder, y este es un tercer poder. Creo que ese es uno de los compromisos que tenemos que llevar adelante. Mijael, sin por ahí caer en el golpe bajo, pero te tocó, de hecho lo mencionaba, ¿no? Sacamos una nota de gente que tuvo problemas con alguien particular de tu firma, una persona que era empleada, ¿no? Eso se subsanó, pero en el medio también cuestiones en lo humano que fueron complejas para vos, y hoy poder volver a asumir un desafío debe ser bastante complejo, ¿no? Y un desafío que se maximiza cuando uno por ahí no está de la mejor manera, ¿no? Sí, bueno, son experiencias de vida que lo que no te mata te fortalece. Eso está claro. Nosotros tenemos una larga vida, ya somos más grandes que ustedes, que como 20 años más tengo. Y bueno, no, son todos lindos recuerdos. Yo creo que hoy es un momento especial. Creo que las cosas sirven para aprender. No estás exento que un empleado tuyo pueda hacer algo indebido. Lo importante es que bueno, que la gente que fue, me gustaría decirlo, porque la gente que fue damnificada, bueno, sabía que yo no fui. Así que estuvo todo muy bien y se fueron resolviendo algunos casos más fácil, hay otros que no se resolvieron, uno solo que no se resolvió. Y bueno, y yo creo que está todo bien, o sea, ¿no es cierto? Nosotros actuamos de forma, yo no estaba, ¿no? Estaba con mi tema personal. Y nada, estoy contento, o sea, tenemos una trayectoria, vos fíjate. Mi empresa en defensa del consumidor debe tener
no sé, en 30 años, ponele que tenga 10 casos y vendimos 80.000 autos, 85.000 autos, ponele. Y eso es una satisfacción. Hay empresas que tienen 1.000 denuncias en un mes que venden autos. Entonces eso es un honor y es para disfrutarlo, ¿no? Y podemos andar por la calle tranquilo y eso es re lindo, ¿viste? Así que digamos, es la tranquilidad de uno, ¿no? Como la tienen ustedes al ser un medio independiente. ¿Qué te hizo volver nuevamente a la política? ¿Estar nuevamente en la palestra o en la decisión que tome la gente? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero es una pasión. Es, Más que el ajedrez, porque contamos a la audiencia que soy eximio jugador de ajedrez, ha sido un campeón muchas veces, pero... A mí me gusta mucho lo que hago, hacerlo bien. Tengo un defecto y tengo una virtud, que a la misma me parece que engloba. Yo hago muchas cosas, me gustan muchas cosas. Hay muchas personas, todos somos independientes, ¿no? Pero bueno, pero hay gente que no le gusta nada. Esos son los que me preocupan. A mí me gustan los autitos, los juguetes, me gusta el ajedrez, me gusta la política, y eso te permite tener una visión amplia. Me gusta trabajar, me gusta ser responsable, me gusta anotar lo que quiero hacer en el día. Y ahora últimamente leo mucho y aprendí mucho de autoayuda. Así que yo creo que la decisión es que creo que la política evolucionó. Creo que todos, como sociedad, estamos en un momento mucho más maduro, ¿no es cierto? Y ya están desapareciendo muchas cosas de la política, como el clientelismo. Tenemos que alimentar esas cosas, como que la política no es un privilegio, que es una responsabilidad, ¿entendés? Y todas esas cosas yo veo que hoy la sociedad las está aceptando, y no solo eso, sino que las está reclamando, ¿no? Y se enojan, ¿no? Cuando pagarle a alguien para ir a un acto, pagarle a alguien para que te vote, y bueno, todas esas cosas que eran las malas prácticas de la política, hoy hay una evolución. Bueno, yo quería participar de esa evolución, y aparte se dio que con Claudio, en el 2019 empezamos un camino, y él, bueno, en su momento me dijo: Mijael, este camino lo empezamos juntos, ¿no? Junto con José Luis Garrido y Pedro Luxen, comimos un día, nos juntamos a comer, y bueno, y soñamos con esto. Me dice: hoy tenés que estar, me dice, tenés que volver, tenés que acompañarme. Y bueno, fui parte, ¿no? Y bueno, y hoy volvemos a seguir siendo parte, pero no de exponerme públicamente. Bueno, y hoy me invitó, y aparte que va muy bien todo, ¿no? Y toda la provincia hoy, prácticamente en todos los municipios, el partido SER y el frente que conformamos tiene chance de ganar todos los municipios, prácticamente, de la provincia de Santa Cruz, como también los puede perder, ¿no? Pero hay grandes posibilidades de hacer una gran elección, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad, Mijael? ¿Cómo ves Río Gallegos? Bueno, ¿Qué es tu gran desafío ahora? bien, yo creo que, a ver, a mí me gusta mucho Río Gallegos, ciudad cordial. Ese es creo yo. Y después, pensar en positivo. Creo que tenemos que llevar a la gente a pensar en positivo, y transmitir eso todos los días, ¿no? Yo del pasado no voy a hablar, porque, por ejemplo, te voy a dar un caso. Se lo ha criticado mucho al intendente Juvetich, ¿no? Pero Juvetich hizo el Parque de la Ría y hizo el gimnasio Indio Nicolai. O sea, todos han hecho algo bien. No podemos hablar, ¿me entendés? No me interesa hablar de lo malo. Me interesa hablar de lo bien que hay, las cosas que están bien en Gallegos, y no hablar del pasado. ¿No es cierto? El pasado hoy la gente no quiere, que también es una de las cosas que me motivó a ir. Creo que el mensaje de la sociedad es: no hablemos del pasado, hablemos lo que queremos hacer. Está todo por hacer, pero lo que más me gustaría a mí, yo creo, con lo último que he leído, estudiado y aprendido, que el proceso, la experiencia, es lo que hoy la gente está reclamando. La experiencia de vivir algo, ¿entendés? Como que vas a una carrera y vos querés ver la carrera bien. Bueno, la gente que va a la municipalidad quiere tener una buena experiencia, ¿no? Y quiere que sea lo más rápido posible, lo más fácil posible, incluso si lo puede hacer por internet, prefiere hacerlo por internet. Y tenemos bandas de gente de dos maneras. Hay gente que le gusta la atención personal, que es la gente de mi edad. A mí me gusta que me atiendan, a mí llamar, ir a ver una máquina, me cuesta un montón. O por ejemplo, te doy un ejemplo de una línea aérea LAN Chile. Vos querés hacer algo con LAN Chile y tenés que llamar por teléfono, o sea, no podés ir, ¿viste? Y bueno, entonces no lo hago.
Pero la mayor, mi hija no, mi hija ni loca. Mi hija me agarra y se mete y lo hace todo por internet. Entonces creo que la municipalidad tiene que estar preparada para esa parte de la sociedad y para la otra. Entonces creo que el proceso, que no tiene que haber tantos expedientes, que, o sea, pues todos vienen y hablan de las propuestas. Yo creo que lo que hay que hablar también es del proceso de atención al público, de calidad, capacitación hacia adentro y hacia afuera. Y está el contribuyente, está el cliente y está el empleado municipal. Todos componemos la sociedad, están los docentes. Entonces, bueno, tenemos que tratar de hacerlo fácil, ¿no? Esa es un poco la idea. Y no hablar tanto de cosas puntuales, ¿viste? Sí, los perros. Es todo importante, la forestación. Todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Pero tiene que ser más rápido, que la demanda de la gente pueda ser resuelta más rápida y despersonalizar el municipio, ¿no? Por eso, Río Gallegos, ciudad cordial. No importa quién sea el intendente, importa hacia dónde vamos, importa lo que tenemos que hacer. Eso creo que por eso me gustó meterme, ¿viste? O como me decían, che, tenés que decir que vas a ganar. Y sí, tenés que decirle a todo el mundo que vas a ganar. Y yo le digo, ¿y quién te va a decir que va a perder? O sea, hay cosas que son obvias. Acá no viene ninguno y dice, yo voy a perder. ¿Cuántos vinieron acá? En todos los años que están ustedes acá en la radio y le dijeron, voy a perder. Hasta el que sacó 200 votos en agosto dijo, voy a ganar, obviamente. Entonces eso no tenemos que hablar de eso. O sea, claro, no. Como fútbol, ¿quién sale a perder? Terminemos las cosas tontas, no hablemos más, hablemos del proceso, de la calidad, de que te llamen, vos vas a la Muni, que salga a la Muni, te llamen a tu casa, te digan, che, ¿cómo te atendieron? Eso no lo tenemos hoy, ¿no? Y eso es a nivel mundial, es tremendo. Vos donde vas, en los lugares desarrollados, te preguntan cómo te fue. Sí, claro. Y acá no. Acá quiero hablar con el intendente. Pará. Es que estamos haciendo algo mal. O todos quieren hablar con Vidal, estamos haciendo algo mal. No hay que hablar con Vidal, hay que hablar con el que le corresponde en cada área y ponernos a trabajar. Mucha gente hoy apunta a tratar de ver si puede llegar a hablar o con el gobernador o con el intendente, porque sabe que si va más abajo no le solucionan a veces nada. Ay, sí, bueno, nos pasa a todos de una u otra manera, ¿no? Y aparte hay que cambiar otra cosa, ¿no? Que, a ver, ponele, hay medios, se lo explico a ustedes, hay un medio que es oficialista, ponele, Sí. que a mí no me pasó nunca, que no me hagan una nota porque soy de otro partido, a mí no me pasó, pero Vidal sé sí. qué pasa, por ejemplo, sé qué pasa. A mí no sé por qué, será porque me conocen, porque vendí un auto, porque soy amigo, entonces, nada, no me pasó nunca, pero pasa. Entonces yo cuando voy a atender a uno que votó a otro candidato, ¿no? O a Romero, que es el señor del barrio que tuvo el comedor. Bueno, me parece una persona, un ser maravilloso, excepcional. Y si yo soy intendente y que voy a dejar de atender las necesidades de él y de la gente que él representa, o te voy a dejar de atender a vos porque vos estuviste con X candidato, Sí. no se puede, ¿me entendés? Esto es lo que tenemos que llevar tranquilidad, que no importa quién gane, sigue siendo lo mismo, el problema está, ¿entendés? Sí. Y hay que atenderlo igual que todo. Yo a ustedes por ahí tengo un afecto, ponele, pero al que no tengo afecto también lo tengo que atender. Sí. No puedo no atenderlo, o puedo tener una revancha porque no me quisieron hacer una nota, me voy a quejar. Lo que sí no se puede obviar, o al menos en este panorama que estamos viendo, el próximo intendente, es cómo ha crecido la ciudad para el sector de San Benito, Bicentenario, Aires Argentinos, barrios que tienen poco o nada, en algunos casos, Sí. en materia del Estado, ¿no? ¿Puede ser un vasito de agua? Sí, ahí te alcanza. Sí, sí. La situación tanto municipal como provincial, ¿no? Porque hay servicios que son el gas, lo que corresponde a la provincia, las cloacas se lo puede hacer, las está encarando el municipio, pero digamos, el próximo intendente, seguramente que entre las cosas que va a tener que ver o con quienes va a tener que charlar, son más allá de lo que se ha hecho en el centro con vecinos, ¿no? Que están por ahí un poco más. Sí, eso no me Urgido preocupa. No me preocupa y me preocupa. No me preocupa porque Claudio sabe, ¿no? Claudio se hizo fuerte ahí, Sí. con el polideportivo, ¿viste? Ujú. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, era el barrio Belgrano, era como la periferia. Sí. Ujú. Hoy vas a la calle Junín y es Sí. centro. Sí, está cerca, sí. De ahí, Cambió, ¿entendés? de ahí cerca de Belgrano fue que empezaste a vender, ¿no? Con tu actividad. Claro, yo vendía Auto. ahí en la calle. Otro día un amigo se acordaba. Sí, sí, Estabas yo ahí vendía en la calle, casa. lavaba los autos Sí. autos de los gitanos en la calle, y así empecé a vender autos con Miguel, con el papá de Pocho. Ujú. Mirá vos.
Sí, y llegamos a este punto donde eso es cercano, digamos, y Claro. lo lejos parece muy lejos. Muy lejos, pero Claudio estuvo ahí, puso el polideportivo ahí, tiene está inyectado de eso, ¿entendés? No es por no criticar a la anterior la gobernadora, sino que la gobernadora capaz que no vive eso, pero Claudio sí. Y la gente que trabaja con Claudio desde el 2019, del 2017, del 2016 también está. O sea que digamos, sabemos esa problemática. Creo que hay que redistribuir el dinero que ingresa a la municipalidad. Yo hay algunas obras que por ahí no las hubiera hecho y hubiera hecho otras, pero es el pasado. Hoy lo que ingrese hay que redistribuirlo. Y yo creo que también tenemos que fomentar, que se han hecho, mira, te voy a decir una cosa, en la calle Perón es un centro. La Perón compite con la Kirchner, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Pero eso lo hizo la sociedad. Sí, O claro. la de que está atrás del regimiento, o la Balbín. No hubo una planificación desde el municipio. Surgió, sí. Claro, se dio por la necesidad de la gente. Sí. Y hay farmacias, La calle hay... 13, el San Benito. Está Grido allá atrás, ¿viste? Bueno, perdón que diga un nombre, Sí, sí, pero sí, no es pasa nada. distinto, ¿no? Pero, y hermosos locales, ¿no? Bueno, la gente se encargó de ordenar un poco eso. Ahora nosotros tenemos dos funciones claves. Hay gente que no tiene para comer, chicos. Sí, Y esto es verdad. Sí, sí. No hay comida. O sea que tampoco le podemos ir con una plaza si no tenemos comida. No, claramente. Pero no está mal la plaza. Pero tenemos las dos necesidades. Bueno, ¿cuál hacemos primero? Y hay dos formas. Yo quiero poner toda la tecnología para que la gente se pueda comunicar. Ponerle 200 personas para atender teléfonos. 200 secretarios de esas 200 personas para que lleven el reclamo de la persona para que la persona no vaya. Pero también tenemos la persona que no tiene teléfono, chicos. ¿Cómo vamos a hacer con los que no tienen teléfono? Que no van a la junta vecinal. Porque la junta vecinal está explotada. O la junta vecinal se usa para hacer política. O la junta vecinal se usa para hacer un privilegio para los de la junta vecinal. O la junta vecinal es excelente. Hay de todo. Sí. Entonces yo creo que también hay que poner la figura como del portero, como era en el Avocat Villarroel, que en esa época el portero estaba, viste que vos llegabas y el portero era como tu papá, tu mamá. Te cobijaba hasta que llegaban los docentes, porque el portero llegaba antes que los docentes. Y a veces cuando tu papá iba a trabajar te dejaba antes. Bueno, nosotros tenemos que también por los barrios tener unas personas que vayan y que tengan el contacto directo con la junta vecinal y con el vecino que no tiene para comer, que no tiene cómo avisarte que está mal. Porque pasa, te das cuenta cuando van en campaña. Cuando van en campaña aparecen y se encuentran con alguien que está muy mal. Y solamente cuando están en campaña, ¿entendés? Entonces, bueno, tenemos mucha gente que trabaja en la municipalidad. Y tenemos que redistribuirla para que vaya a los lugares que menos tienen y dar las dos posibilidades. La que me gusta a mí, que me atiendan en persona, y la que le gusta a mi hija, que es que hacer todo por la compu. A vos te debe pasar eso, capaz que a vos no sé. Después ustedes ya, como trabajan de esto, tienen más, usa mucho la tecnología igual. Se tuvieron que modernizar. Lo mío por ahí, yo por internet, ahí los chicos venden autos por internet y yo lo vendo en vivo. Cuando quieren un auto con ustedes me llaman a mí. Y si no, lo hacen por internet. Bueno, creo que eso es, y parte de ese proceso tenemos que tener controles de calidad y hay que formar brigadas de elite. Brigadas de elite, yo le digo, a tener 20 personas que van a estar para atender a los llamados telefónicos, 20 personas preparadas para salir a resolver el problema. No, se me cayó el cable, se me rompió la cloaca, listo, pum, salgan. Eso no van a estar en el municipio, van a estar solamente para la gente que llame. Después va a haber otra brigada que va a estar solamente aparte de lo que está hoy. Vamos a generar, a equipar y a resolver. Pero tienen que salir corriendo, ¿me entendés? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, esas brigadas eran donde había un problema, iban ellas. Hoy tenemos emergencias, pero pobre, es un solo teléfono. ¿Me entendés? Tenés 200. ¿Entendés? Tenés que tener 200 secretarios de esos que atienden el teléfono, porque eso, y después que me vengan a saludar, si yo tengo la suerte de ser electo, que me vengan a saludar, que me vengan a contar cuántos hijos tienen. Esas tienen que ser las audiencias municipales. No tengo que escuchar problemas porque la gente tiene que venir a disfrutar y a tenerme al tanto de lo que está pasando en la ciudad, yo ir, ellos venir. Tenés que tener un horario para atender, porque a veces los chicos de la escuela te quieren conocer, o sea, no todo el mundo quiere ir a verte por un problema. ¿Me entendés? Sí. Eso es construcción de democracia. Y bueno, y ya cuando me tienen que pedir una audiencia, cuando salió todo mal, cuando el teléfono no te lo resolvió, como me pasó a mí, que esa chica se quedó con un dinero que no era de ella, puede pasar, pero para eso tienen que estar todos los resortes después, ¿entendés? Tenemos que agotar el proceso y el control de calidad. Y
tenemos que también reducir el horario de atención al público de los empleados. Tenemos que tener más empleados con menos horas, porque también tienen que tener una hora de atención de capacitación. Hay miles de cosas, mira. Por ejemplo, una cosa que a mí me apasiona, pues yo soy así, ustedes pueden decirlo porque me conocen. Cuando veo a alguien que está en la agencia, salgo y la atiendo porque me da vergüenza, porque a veces no se levantan. Digo, chicos, levántense, está el señor parado ahí. Bueno, eso lleva un tiempo, entonces hay que tener media hora, una hora del horario de cada empleado para charlar estas cosas. Tienen que tener un coaching que le diga, che, la atención, ¿cómo te gustaría a vos que te atiendan? ¿Te gusta que se levanten? A veces hay veces que la gente también, a mí me pasa cuando llega a un negocio y viene el tipo y me quiere vender. No, pará, quiero mirar y después pregunto. Bueno, tenemos que entender que tenemos que capacitar al que va a atender a la persona para saber qué tipo de persona está atendiendo, qué tipo de carácter tiene, qué tipo de necesidad tiene, ¿entendés? Porque no todos los podemos atender iguales. Hay gente que le molesta una cosa, que le molesta otra, entonces tienen que identificar. Esa capacitación es importante y de eso hay que invertir media hora, una hora por día, tenemos que invertir en eso. Y ellos tienen que llevar un cuaderno, anotar a cuánta gente atendieron. Cuando se van del laburo, cada municipal tiene que anotar lo que hizo bien, ¿me entendés? Y lo que hizo mal, y tienen que tener, una vez por semana se tienen que juntar y contar qué cosa no hiciste bien, quién se fue enojado, por qué se fue enojado, entre ellos. Tenés que cultivar eso. Ustedes igual, después, che, qué nota dio resultado, qué nota no dio resultado, che, pará, porque ustedes también quieren tener audiencia, entonces buscan al tipo que les va a decir algo que les interese, que les sume a la sociedad, que les sume a ustedes. Bueno, toda esa construcción tenemos que tener ese espacio, porque es fundamental lo que la gente, el problema de la gente, porque para eso estamos, ¿o no? ¿Para qué está la municipalidad? Mijael, respecto de, hay algo que al menos quienes están en la vereda enfrente del actual intendente señalan que es por ahí las prioridades a la hora de invertir el dinero del municipio en, no sé, hablando de acceso a los servicios básicos y contraponiéndolo con los grandes espectáculos que hemos tenido en el marco del aniversario de la ciudad y demás. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sobre todo, ¿no? de la gran inversión que se hace para las fiestas, ¿no? Las distintas fiestas que ha tenido la ciudad. Bueno, yo creo que como te digo, no quiero hablar mucho del pasado, porque la mayoría que viene habla de eso y lo tomaron como eje de campaña la mayoría de los candidatos de la oposición. Yo creo que la gente tiene una opinión marcada y todos tenemos una opinión de ese tema, ¿no? Yo coincido con la mayoría de la gente. Pero me gustaría hablar de lo que tenemos que hacer. Fundamentalmente, qué es lo que le interesa a la gente. Yo también creo que tenemos que ir de menor a mayor. Creo que todos tenemos que hacer lo que hacemos. No sé ustedes en sus casas cómo empezaron. Con un solo baño, capaz que ya tienen 2 baños. Pero ¿qué fue lo primero? Tener el baño, para mudarse por lo menos. Claro. Pregunto. Sí, sí, obviamente. No contestan, che, vamos. No tengo casa, así que... Pero ¿dónde vivís? En un departamentito, sí. Bien, en tu departamento. Primero te fijaste, aunque funcione el baño, que funcione el agua, Claro. te cambiaste, si no... Y el barrio, bueno, y después ya empezamos, le querés meter una planta, y bueno. Creo que no hay que descuidar nada. Porque también vos, porque te funcionaba el baño, te funcionaba todo, tu casa no está sucia. O no escuchás música porque cobras poco sueldo, no. Yo creo que todo a su justa medida la tenemos que hacer. Cada intendente nos dejó algo. Por ejemplo, Freddy Martínez fue el que creó el paseo, ¿se acuerdan? Sí. Él fue el que hizo el paseo, el primero. Y no es de Freddy Martínez, ya es de Río Gallegos, chicos. ¿Entendés? Giuvetich hizo la plaza de la Ría. ¿Quién se acuerda que le hizo Giuvetich? Nadie. Porque ya es de Gallego. ¿Entendés? Bueno, todos vamos dejando algo. Yo creo que Pablo dejó una impronta de trabajo, ¿no? Que trabaja y bueno, y hizo muchas plazas, hizo muchas reformas y bueno, él pensó que eso era lo mejor. Dentro de 10 años ya nadie se va a acordar de quién fue el que cambió la Ría. O de quién fue el que... la Ría también creo que fue Freddy Martínez, no sé si no se acuerdan, no fue Kirchner. La Ría fue... Freddy, mirá, ¿viste? Un genio, ¿o no? Un visionario. Hasta hace poco el último gimnasio lo había construido también Freddy.
Por ejemplo. Antes que se hagan los... Sí, Néstor los hizo nuevos. varios al principio. No, es Kirchner. Ah, Kirchner, perdón. Bueno, pero desde Néstor hasta acá no se había hecho más después. No. Claro, bueno, y fue Roberto. Y ahí se hizo el Nicolaine. Bueno, ¿viste? Entonces, hoy hablar de otros, creo que lo importante, yo lo que quiero es que no se personalice el municipio. ¿Sí? Nada. El municipio de Río Gallegos, ciudad cordial. Y que tengamos todos, incluso las prioridades las va a ir dando la gente y a través de los sistemas de calidad que tengamos y de la atención al público que tengamos. Y la interrelación entre las actividades. Vos sabés que a mí me enseñaron algo, mira. Por ejemplo, yo vengo acá a la radio, ¿no? Y quiero hablar con ustedes. Y ustedes tienen un diario digital. Y me dicen a mí, no, Jaraciche, acá funciona la radio. Acá el digital no está. Tenés que irte. No, vos me tenés que decir cuál es el digital. No es mi responsabilidad, no es mi obligación, ¿no? Pero acá está el digital. Lo acompañás y le dejás tu teléfono. ¿Por qué? Porque representa tu medio. Claro. Y le decís, che, si no te arreglan lo del digital, avísame. Eso es atención, eso es calidad, eso es lo que tenemos que dejar. Yo lo que quiero que mi gestión, en el caso de ser electo, Un le municipio deje eficiente, digamos. que sí, que no, y que la gente que podamos discutir estas cosas y capacitarlos en que no es tu problema el digital, vos no escribís en el digital, perfecto, pero avisale al señor y llevarlos ahí y decile. Y todo eso, Sí. todo eso es lo que se viene ahora, chicos, es la satisfacción, la experiencia, viste que cada vez buscan tirarse de un paracaídas, se quieren tirar de un edificio, se sacan una selfie de la comida, Ujú. ¿no? ¿Quién no va a comer y no se saca una selfie de lo que comió en la semana? Decime, ¿cuál de ustedes no sube algo de comida? Pero, Ahí da uno. ¿qué le decimos al vecino que se le rompe el auto en el barrio Santa Cruz? O al vecino que no tiene ni agua corriente, ni luz, que ningún gobierno le ha llevado ningún servicio en el barrio 22 de septiembre. ¿Cómo le mejoramos la calidad de vida? Bueno, ¿Cuáles son sus proyectos? por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que ampliar la base tributaria. Ujú. Hoy, la mayoría de la gente que está trabajando por internet, metete en el Face, no está tributando. No tenemos tecnología para invitarlos a que tributen. No les damos nada. El municipio tiene que dar a la gente que hace comida en su casa, tenemos que ayudarla, tenemos que tratar que empiece a tributar a través de programatología, de darle cursos, de darle de manejo, de alimentario. Bueno, en todo tenemos que recaudar más. Pero para recaudar más tenemos que ampliar la base tributaria, no exigirle más lo que ya están y que ya están altos. ¿Me entendés? Tenemos que tratar de tener chicos jóvenes como ustedes en las redes buscando contribuyentes, invitándolos, dándoles soluciones. Hay muchísima gente, muchísimos peluqueros que trabajan en su casa. Bueno, tenemos que buscar la manera, ¿me entendés?, de recaudar. Y después tenemos que ser muy, bueno, a mí, no sé, esto puede ser polémico, ¿no? Pero a veces hay que decir lo que uno siente. Yo soy muy eficiente para donde yo estoy y hago ganar dinero, ¿no? Yo creo que la Municipalidad de Río Gallegos tiene que ganar dinero para poder invertir. Nosotros tenemos que ser autosustentables lo mayor posible, ¿no? Y eso se brinda con servicio, con calidad, con que la gente vaya, esté contenta, que la atendés, que a medida que esos 200 teléfonos empiecen a resolver las cosas, la gente va a pagar. A medida que esas brigadas vayan a la casa, que el tipo hable por teléfono y en 48 horas tenga la solución, eso va a traer un agente multiplicador. O sea, si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a empezar a recaudar. ¿Entendés? Si no hacemos las cosas bien... Suena fuerte la palabra brigada. Suena... Es que otro nombre. ponele vos el nombre. No hay problema. Pero el tema es yo no soy que candidato, pero que en no. 48 horas te aparezca alguien en tu casa y te dé la solución, o te diga que no le corresponde a él y que tiene que ser con la provincia, que tiene que ir a servicios públicos, porque a veces pasa que la gente confunde lo que hace la municipalidad con lo que tiene que hacer otro ente, ¿no? Sí. Pero tenemos que llegar rápido y todo eso va a hacer que la gente quiera pagar, que la gente quiera estar. Y en las redes sociales tenemos que trabajar muy fuerte para identificar todas las cosas nuevas que pasan, porque hasta los influencers, hasta ahí, hay chicos acá de Gallegos que son influencers, toda esa música, ¿me entendés? Tenemos que tratar que ellos tengan un canal también de formalidad, porque si no ya va a estar todo ahí, y después a la municipalidad le piden todo y todo pasa por internet, todo pasa por Mercado Libre, y ¿cómo hacemos para generar recursos? ¿No? Hay que, ustedes cuando empezaron con la radio, ¿se acuerdan dónde empezaron? Sí, sí. ¿Y cómo empezaron?
¿Y De cómo poquito. llegaron hasta acá? Con laburo. Sí. Y si ustedes hubieran hecho todo mal, No, está ¿quién lo escucha? claro. Bueno, entonces yo tengo que hacer todo bien para tener plata para poder hacer las obras. Si hago todo mal, obvio, Sí. traigo a Messi a la pista de hielo, lo pongo a patinar a Messi en la pista de hielo. O sea, y después voy y no tengo plata para las obras. Entonces, bueno, no quiero hablar, ¿entendés? De más, pero el tema es que vos, en la medida que la gente ve que vos crecés, más te escucha. ¿Ustedes lo escuchan más porque se hicieron famosos o no? Sí, sí, obviamente. Ustedes no se acuerdan, se creen que son normales, ya no son normales ustedes. Ustedes son famosos. Entonces, en la medida que la municipalidad haga las cosas bien, va a venir la plata. Si no hace las cosas bien, no viene la plata. ¿Me entendés? ¿Cómo es así? ¿O no? ¿Cómo hicieron sus cosas? Es así. ¿Qué pudiste hablar con el gobernador electo? ¿Qué te parece? ¿Qué le podés contar a la gente? A mí me parece que, bueno... ¿Qué nada. perfil le ves al A próximo ver, gobierno? Wow, me pongo contento, ¿no? Mm. No, lo que pasa es que Claudio evolucionó. Claudio, desde que yo lo conocí ahora... ¿Hace cuánto? Yo lo conocí en el 19 dijiste que arrancaron con esto. Con esto, pero yo lo conocí en el 2017. Y bueno, él es una máquina de hacer cosas, ¿no? Una máquina de trabajar, se acuesta a las 3 de la mañana, se levanta a las 6 de la mañana. Duerme 3 horas por día, 4 horas por día y está siempre queriendo hacer algo. Siempre. Sí, lo mismo dijo Garrido, que es como que no para nunca. Sí, es una máquina, es una máquina. También es una tranquilidad, porque él va a trabajar, ¿me entendés? Nadie va a trabajar más que él. Entonces, si vos sos intendente, y labura, y te trae cosas, y vos tenés que decirle, pará, no me traigas tanto. ¿Entendés? Porque si no, sigue. Y él tiene muchas ganas de devolver lo que la gente le dio, el afecto. Pero evolucionó, está mucho más tranquilo, está como más inteligente, como más pensante. Está con mucha responsabilidad por esta decisión y está tomando todas medidas muy acertadas, como, ¿me entendés? Como eso que ampliar, si me votaste a mí, no me votaste a mí, tuvo una evolución importantísima en todas esas cosas, ¿no? ¿Lo ves como que va a poder sostener esto que muestra en un principio, que habla con los del campo, habla con los docentes, sector con el que este gobierno se ha enfrentado mucho, va y habla, plantea como el diálogo en todos lados? Eso Bueno, fíjate una vez que- electo, ¿pensás claro. que con los conflictos se puede sostener? ¿Lo va a poder sostener? Bueno, tenemos un contexto nacional, provincial y local, ¿no? Todo hay variables que a veces se escapan, ¿no? Sí. Pero yo lo veo con una capacidad enorme de trabajo, es muy buen administrador, siempre tuvo el dinero para las obras, lo generó él, y bueno, le tengo mucha confianza que él va a generar ingresos y los va a invertir bien, ¿no? Y aparte tiene la capacidad política para llevarlo adelante. Y tiene muy buen equipo de trabajo, y aparte del equipo de trabajo vamos a hacer todo porque a él ya no le importa quién votaron, no tiene deseos de revancha, de represalia, de nada, sino solo de integrarnos a todos, y eso es lo que nos transmite, ¿me entendés? No se va a permitir que nadie le haga daño a otra persona porque votó a otro, eso no se va a permitir, y si alguna vez algún funcionario, que puede pasar, como me pasa a mí, nos pasa a todos, tienen que avisarnos, porque Claudio no quiere eso, ¿entendés? Entonces nadie puede tomarse revancha o tratar mal a alguien. Acá es otra cosa lo que estamos buscando. Es el proceso, la calidad, es la tecnología. Vos sabés que Claudio no estudió, ponele, ¿viste? No estudió en una facultad. Pero ¿sabe lo que hay que hacer? Es una máquina. O sea, te habla de gas, te habla... Y yo, bueno, tenés que tener cuidado cuando hablas con él, porque sabe mucho de un montón de temas que vos te imaginás, como él no tiene un título universitario, vos pensás que no sabe. Y no sabe. Y encima que sabe, elige a la gente. Y tampoco se casa con nadie. Yo he tenido amigos que estuvimos en el 2017 que estaban en una posición muy importante y hoy están en otro lugar mucho menos importante porque no pudieron resolver los problemas de la gente. O sea, en eso es muy práctico. Un beso, un abrazo, comemos, somos amigos, pero correte que pongo otro. No se pelea ni nada porque el otro sabe que está en falta, que no pudo responder. Incluso con el ritmo de trabajo se van solos. Hay gente que estaba en el gremio y se fue al campo. Dice, no, prefiero estar en el campo. Sí, con este. Porque en el campo trabajan 7x7, ponele. Claro. Y con Vidal trabajan 24x24. Entonces no, se van. No quieren estar. No es que entendés que llegué, viste, soy delegado gremial, no hago nada. No, boludo, laburan más. Sin saber nada. Entonces, está bueno, ¿no? Vamos a ver. Te cambio la persona, a ver qué me decís. Sí. Javier Milei.
Me reservo mi opinión. ¿Lo pudiste escuchar, leer? ¿Algo? Sí, lo que pasa es que vos fijate que Claudio tampoco habla, ninguno de nosotros habla de la política nacional, porque tenemos un proyecto provincial, ¿me entendés? Nosotros tenemos Santa Cruz, tenemos recursos, nosotros somos distintos, ¿entendés? Tenemos que ocuparnos de nosotros, de lo que está pasando en la Argentina, acá, en Santa Cruz. Nosotros somos un partido netamente con una visión provincial y en lo nacional no, de hecho no participamos con candidato a presidente en la anterior elección y en esta tampoco, ¿no? Es por algo es. Y eso creo que hoy estamos más preocupados por Santa Cruz. Tengo una opinión, pero personal, no es del partido, entonces no corresponde que la dé porque nosotros somos un partido de gobierno, ¿entienden? Hoy superamos la chiquita de esa que estar peleándonos por un cargo, de si alguien gana. Si yo voy a nombrar a 2 candidatos amigos, porque viste esa interna, viste, piensan, no, Varela y Álvarez son mis amigos, ¿entendés? Y yo quiero que les vaya bien, y vamos a estar juntos, pase lo que pase, ¿no es cierto? Entonces yo te digo, esa es nuestra preocupación hoy, el mensaje que le queremos transmitir a la sociedad. Y los candidatos como Romero, como si nos toca a nosotros ganar, vamos a seguir ayudándonos en el barrio como que no pasó nada. Y ¿entendés? El señor Mancilla, que hace tantas cosas lindas por la ciudad, que es candidato a concejal de Pablo, un divino. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿No me votaste? No, votá el que vos quieras. Y viene otra cosa, ¿entendés? Entonces, Nación no... yo creo que Argentina, yo sí lo que te puedo decir, y le digo a todos los santacruceños, que a mediados del 2024 vamos a tener 45.000 millones de dólares más. ¿Sí? Mediados, fines del 2024, la Argentina va a solucionar todos sus problemas sin necesidad de la política. ¿Sí? Sea el que sea el presidente. Es que van a ingresar por la balanza comercial, por vaca muerta, por el litio, por la pesca, por si siguen las proyecciones normales. ¿Acá estás de acuerdo la con lo que sequía. dijo Vidal? Vidal dijo, si dejamos de robar 1 año y medio, no nos va a faltar nada. Lo dijo acá, donde estás vos sentado, en Santa Cruz. Sí, yo lo que digo, perdón que yo esté en positivo, porque me pasaron cosas muy duras en la vida, y yo diría que si trabajamos bien y lo hacemos bien, podemos ser el nuevo día. Ustedes son el nuevo día, ustedes lo hicieron así, ¿no? ¿En cuántos años llegaron acá? Y 10. En 10 años. Pero, primero, ¿cuánto tardaron en estar en la casita? Y unos 3. Bueno, ¿y entendés? Entonces todo eso, yo creo que en 1 año y medio, Santa Cruz va a estar mejor. Y pienso positivo. Dijiste un viejo eslogan. Santa Cruz va a estar mejor. Porque retiró dólares, ¿no? También hay un montón de eslogans. Si vamos a los eslogans, no olvidate. El que depositó dólares retira dólares. Tenemos la Argentina llena, ¿no? Pero yo digo que es un proceso y que no hay que hablar mal de nadie. Y en 1 año y medio es un tiempo razonable como para que se vea nuestra gestión y nuestra impronta. No necesitamos compararnos con nadie. Por último, yo te pregunto, ¿qué te gustaría en tal caso dejarle la ciudad? Bueno, eso. Río Gallegos, ciudad cordial, no clientelismo, no usar a la gente para que te vote. Darle, porque sabés que la gente no es tonta. Vos le decís no me votes y capaz que te vota. Si vos le decís votame, no te quiere votar. ¿Me entendés? Eso hay que terminarlo. La gente elige. Y yo te digo amigo, me dice, te voto, bueno, no hace falta. Hacé lo que vos quieras. No, seguimos siendo amigos. Y si me decís que no me votás, mejor. Porque yo sé cómo, a mí me enseñó a vender auto un señor, ¿no? Me dijo decirle que no. ¿Cómo? ¿Cómo? Le digo yo. Decirle que no y te va a comprar. Porque vos le decís todo que sí, desconfía. Entonces a veces hay que decir que no, a veces hay que decir que sí. Yo quiero dejar Río Gallegos ciudad cordial y una libre elección de la gente y servicios y bueno, que no sea tan problemático ir a pagar algo a la municipalidad y que no sea tan problemático cuando tenés un problema que te vayan a resolver el problema. En cosas muy sencillas y que después siga otro intendente y esas cosas. Yo creo, no creo en las reelecciones. Yo creo que 4 años dedicado porque pasás a ser empleado de todo. Yo no paso a ser el líder de 92.000 personas electores. Paso a ser el empleado de esos 92 y es muy duro ser empleado de 92.000 personas. Yo creo que 4 años es más que suficiente. Es lo que uno viene y deja de su vida, de sus cosas. Es como que ustedes dejen la radio por 4 años para ser concejal. Y es una decisión, bueno, yo creo que hay que cambiar esas cosas también. Bueno, que están en la plataforma de Claudio, eso de las reelecciones y todo eso también son cosas importantes que no tienen que pasar desapercibidas para la sociedad, ¿no? Lo que no quiere decir que pueda aspirar a algo más o a algo menos después de estos 4 años, pero no a lo mismo. Y por eso se despersonaliza, ¿entendés?
yo tengo que tener la capacidad para que alguna de las personas que me ayude a hacer la gestión pueda ser intendente. También eso es una responsabilidad que tenemos, ¿no? De no ser únicamente el que, por eso no hay que personalizarla, solo bajar así, después tiene que, si no bajar así, perdemos. Como que hay que cambiar eso, ¿no? Y eso es un desafío, no sé si se podrá hacer, no sé si lo lograré, pero estas son las cosas que yo quiero. Y Ciudad Cordial, creo que tendría que ser un compromiso de todos los candidatos. Tendríamos que sentarnos y empezar de vuelta y volver a eso que éramos antes. Genial. Gracias, Mijael, por esta primera visita. Quedan unos 50 días, así que nos vamos a ver de vuelta, seguro. Sí, bueno, es la primera nota que hago y la hago en el medio más puro, más sano, más inocente y más despojado del interés, que es lo que quiero llevar a la ciudad. Quiero llevar algo parecido a lo que ustedes hicieron acá. ¿Me entendés? Algo puro, como reitero, algo con mucha magia, con mucha ilusión. Ustedes la pelearon de la nada, son una cooperativa, son un ejemplo, ¿me entienden? Y yo necesito 100 nuevos días. Yo tengo un amigo que va a ser candidato a concejal de otro candidato y que vende flores en la calle y me compró una camioneta 0 kilómetros. Yo quiero 100 Celso, ¿me entendés? Yo quiero, aunque esté en otra lista, quiero 100 de esos. Quiero 100 Romero. Si tenemos 100 Romero, tengamos 100 Romero. Si tenemos 100 Mansilla, chicos, ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Tengamos, o no estaría más linda la ciudad con 100 Mansilla, con 100 Romero. Por decir, pero es un nombre, son personas, hay personas desconocidas. Hay pastores de la iglesia, Pastor Bolívar, o sea, quiero 100 Pastor Bolívar. ¿Me entendés? En los chicos que trabajan conmigo en la agencia, quiero 100 como ellos, porque la verdad que son divinos. Tengo un equipo de trabajo que somos amigos, o sea. Y nada, eso es lo que queremos dejar, ¿no? Bueno, y quiero agradecer solamente a Claudio Vidal, que siempre vio un potencial en mí, a José Luis Garrido, a Pedro Luxen, y a los chicos, a Valenzuela, a Lalo, a los amigos, ¿entendés? Los que venimos remando de chiquitos, que nos crecimos juntos acá en el barrio, como se dice vulgarmente. Otra frase, pues me va a retar por la frase acá, pero bueno. También hay que hablar mal a veces, hace bien. Nos crecimos juntos. ¿Está mal? Sí, está mal, pero me gusta. Bueno, no, gracias. Y bueno, nada, eso. Mijael Jaracic pasó por Radio Nuevo Día, candidato a intendente dentro del Frente por Santa Cruz, para justamente la intendencia de Río Gallegos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, ¿dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle. Muy lejos del sol. Qué tema de amor. Como pan de sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pide. Pero en Dios tienes más que nunca comprenderá. Por pide. Tu corazón diría que sí.
Porque estamos en la calle de las muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Gracias, Erika. David Lebón, el rey. Gracias, David. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. De Mendiguren, el gobierno destinará los dólares a potenciar la producción y el trabajo. El secretario de Industria precisó de esta manera el objetivo del nuevo sistema de importaciones que permitirá que más de 7.400 pequeñas y medianas empresas reciban aprobación de sus compras externas. Piden que vaya a juicio el ginecólogo acusado de abusar a 14 mujeres en su consultorio. Lo solicitó el fiscal Sebastián Vizquert para Diego Javier Clementi, para quien habían pedido prisión preventiva que fue rechazada. El imputado está libre, pero no puede atender pacientes por 90 días. En abril, se reveló que seguía atendiendo a pesar de estar procesado por 14 hechos de abuso sexual cometidos en su propio consultorio y en perjuicio de mujeres que habían acudido para una consulta ginecológica. Indemnizarán a 31 de los 33 mineros atrapados en la mina de San José. La justicia de Chile determinó que el Estado indemnice por un total de $1,5 millones a 31 de los 33 mineros atrapados en 2010 en la mina San José de Copiapó. De esta manera, cada uno de los mineros va a recibir una compensación de $46.000. La dupla González-Molteni avanzó a los cuartos de final de US Open en dobles masculino. La dupla argentina Máximo González-Andrés Molteni venció este domingo al dúo conformado por el neerlandés Talon Griekspoor y el australiano Thanasi Kokkinakis por 7-6, 6-7 y 6-3 para avanzar a cuartos de final del US Open de tenis. González de 40 años y Molteni de 35 siguen confirmando su gran año tras conseguir 5 títulos, entre los que se encuentran el primer Master 1000 de la historia para una dupla argentina en Cincinnati. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios.
Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Rockea en primavera. Cambio de actitud, nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spy. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpogo.com. Rockea en primavera. El festival de rock local que necesitabas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. No te obligamos a escucharnos. Es cultural. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Escúchanos todo el día a puro rock nacional. Invierno 2023. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Kini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kioscos. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de SENA. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic.
El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Insistes, donde tengo que prestar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del día. Le agradecemos a todos los que nos escriben. ¿Vos sabés que me escribieron a mi celular recién? Me mandaron un mensaje como contándome un momento significativo de una persona que yo no tenía. No tengo agendado, de hecho. Como A ver, respondiendo a una consigna. Y le digo, disculpa, ¿a qué viene este mensaje? No, estoy respondiendo a la consigna de la radio. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿tiramos alguna consigna nosotros? Y no, era que estaba escuchando otra radio competencia y no sé si pasaron un celular parecido o qué. Hola Ana. Y me acaban de mandar un mensaje para participar en un concurso. La verdad, ni idea. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Le gustó la nota de Jarací? Mira vos, Ana Baratuzé, que está pasando aquí por los estudios de la radio. Se retira así elegantemente, tiene que ir a trabajar. Perfecto, muchas gracias por pasar a visitarnos. Colega nuestra de diario aquí cercano, de La Opinión Austral. Y del otro lado, para seguir con la misma tónica, está Julio Audi, quien es uno de los nombres o de los hombres que integran el Frente Juntos por Río Gallegos. Ayer hablamos con Leo Rogel de este mismo espacio y hablaremos con todos, obviamente, en este raíz electoral. En estos primeros días, obviamente que la idea es ir conociendo un poco a cada uno de los candidatos, por qué decidió asumir este compromiso, ¿no? Y afrontar una campaña que para muchos casos será redoblar o triplicar incluso el esfuerzo, porque hay que competir con Pablo Grasso, que ya está instalado de alguna manera en la opinión pública y no tiene que decir mucho más cuando dicen Pablo Grasso. Pero en el caso de otros candidatos, sí, quizá hay que indagar un poco más y la idea es poder hacerlo y darle lugar a todos aquí en Radio Nuevo Día. Este es el caso de Julio Audi, que justamente integra el Frente Juntos por Río Gallegos. Buen día, ¿cómo le va? Fernando y Julián, los saludamos.
Buen día, Fernando. Buen día, Julián. Muy buen día para toda la audiencia. Buen día, Julio. En principio, bueno, antes de hablar mucho de política con usted, ¿le podríamos pedir que nos cuente sobre usted? Sí, cómo no. Me voy a tomar unos segundos para hacer una aclaración, porque Sí. hay como una confusión o tergiversación. Ujú. Yo soy del PRO. Estoy Sí. encabezando un sublema con el ARI, Ujú. la coalición cívica, por Sí. una amable convocatoria que me hicieron ellos, en la cual llegamos a un acuerdo, expuse mi proyecto, ellos expusieron el suyo, coincidíamos casi en un 100%, y bueno, decidimos llevar a cabo esta postulación, y quería dejar justamente eso. Yo soy del PRO, soy integrante del Consejo Directivo del PRO, soy primer vocal por la minoría, en representación de la minoría, que lleva adelante la candidatura de nuestra futura presidenta Patricia Bullrich. Sí, tiene que ver con la aclaración, tiene que ver con que el PRO en sí, digamos, como sello, como partido, decidió integrar las filas de Por Santa Cruz, ¿no? Exactamente, tiene que ver con eso, y como que algún medio por ahí puede haber deslizado de que yo me había pasado al ARI, y no, no es así. Estoy afiliado al PRO desde el año 2015, antes que Mauricio Macri sea presidente, y después disputé la interna complicada con sus cosas, pero bueno, ya quedó en el pasado, y quedé integrando la representación de la minoría como primer vocal, entre los 4 que integramos, ¿no? Siempre llevando adelante la bandera de Patricia Bullrich presidenta desde hace un año, cuando entramos ya en la interna, ¿no? Encabezando la lista amarilla. Así que quería aclarar eso. Yo soy del PRO, represento al PRO disidente en este caso, porque en serio, como vos bien dices, que fue con el otro frente, y bueno, yo represento a Patricia Bullrich, voy en representación de Patricia Bullrich, soy integrante del Consejo Directivo, sigo siendo integrante del Consejo Directivo, por las dudas digo sigo, para que quede bien claro, ¿no? Así que, bueno, mejor representatividad que esa del lado disidente del PRO, creo que no hay. Ahora sí, hecha la aclaración, contesto tus preguntas, tus inquietudes. Ujú. En ese caso, digo, le consultaba a mi compañero una presentación, una breve presentación por ahí para quienes no lo tienen, digamos, porque es lo que decía yo, ¿no? Hay que competir, hay que salir a redoblar esfuerzos o maximizarlos contra algunos candidatos que están muy instalados, ¿no? En la opinión pública, que ya uno dice nombre o apellido y ya lo conocen, y quizá otros no tanto. Por eso justamente es que le pedía a mi compañero Fernando que por ahí haga una presentación. ¿Cómo no? Yo te cuento, yo estoy en Río Gallego desde el año 84, estuve en la fila del ejército casi 30 años prácticamente, siempre acá en Río Gallego. A su vez emprendí una actividad privada, que es la fiambrería del Francesito. Ah, ahí va. Ah, de ahí ya tenemos una gran base. Claro, ahí está una gran base, una referencia por el cual mucha gente me conoce del trabajo del ámbito privado. Puede dar fe de mí, gente que me vio trabajando los domingos, que me vio trabajando a todo horario, ciudadano común. Decidí involucrarme en política sin haber ocupado hasta el día de hoy ningún cargo público, ningún cargo político. Pero siempre como un ciudadano común, conociendo la situación de nuestra ciudadanía. Tengo 4 hijos nacidos acá, vivo acá, y me voy a quedar acá. Soy un ciudadano más ya de Santa Cruz prácticamente, y de Río Gallego, habitante de Río Gallego. Conozco la ciudad, conozco mucho la ciudad,
conozco las necesidades de la ciudad y bueno, en base a eso ya venía creando un proyecto, como te dije anteriormente. Quiero agradecer a Lari que me convocó y pusimos sobre la mesa ambos proyectos, llegamos a un acuerdo y ahí voy encabezando el sublema de Lari en la candidatura a la intendencia, ¿no? Que creemos y estamos convencidos que podemos dar una fuerte batalla y que podemos ganar la intendencia, a pesar de que, como vos dices, bueno, hay nombres que ya vienen instalados de mucho tiempo, pero eso también es una ventaja para nosotros. Nosotros somos, y en este caso, personal mío, lo nuevo, lo diferente, y tengo un proyecto real, tenemos un proyecto real que siempre, siempre y en todos los puntos del proyecto redundan en beneficio de la gente, ¿no? ¿Nos puede contar sobre el proyecto, Julio? Te voy a contar a grandes rasgos algunos puntos del proyecto, pero el lanzamiento de campaña los vamos a hacer el martes que viene, para lo cual van a estar invitados, donde quizás pueda explayarme un poco más, pero vamos firmemente sobre una baja de impuestos, un recálculo de los impuestos y hacer una baja de impuestos. Obviamente cualquiera va a decir, ¿cómo vas a hacer una baja de impuestos? Con una baja de gastos, del gasto político que tiene la municipalidad, del gasto de propaganda, del gasto de campaña que tiene la municipalidad. Porque se ha tomado el presupuesto de la municipalidad como propio y esta se gasta en campaña y se gasta mucho en propaganda, que redundan en el beneficio personal más que nada del que la hace. Apuntamos a una reducción fuerte de impuestos para el ciudadano y para el comerciante, para el comercio, lo que haría que el poder adquisitivo del ciudadano, al verse rebajado de sus impuestos, sea grande y los costos del comerciante se achiquen. Eso sería que el costo del producto del comerciante después pueda ser inferior, el poder adquisitivo del ciudadano pueda ser más grande, y bueno, eso también va a ir en la reactivación de la economía de la ciudad, ¿no? Eso es importante, que es una experiencia que tengo como comerciante, porque en definitiva la recarga de impuestos al comercio la termina pagando el ciudadano después, porque forman parte de los costos. Cuando uno tiene que formar precio, los impuestos forman parte de los costos. La baja de impuestos es muy importante porque reduciría el costo del producto y eso va a ir en beneficio de la gente. El costo del producto va a ser un abaratamiento de precio, que es un acuerdo que vamos a llevar adelante con los comerciantes también, ¿no? Que de eso se encargaría producción y comercio de la municipalidad, ¿no? En este caso nosotros llegando a la intendencia. Es el punto principal y el más fuerte. Después tenemos grandes proyectos, te puedo decir uno más, llegar a un acuerdo con la empresa de colectivo, con un recorrido escolar, cada uno en su zona, que el colectivo en determinados horarios de entrada y de salida tenga un recorrido escolar, lo que facilitaría de que los padres no tengan que verse obligados a llevar a los chicos a la escuela. Eso también trae aparejado un descongestionamiento del tránsito que tenemos a veces en el horario escolares en Río Gallegos. Creemos que eso es muy factible, diciendo o emulando a la última frase del futuro ministro de Economía, Carlos Melconian, futuro ministro de Economía de Patricia Bullrich, muy asible y muy conveniente para el ciudadano el decir que el colectivo vaya a tener, cada colectivo por la zona que recorre, vaya a tener exclusivamente en los horarios de entrada y de salida de clases un recorrido exclusivamente para escolares. Entonces, la seguridad del padre que el chico tiene y va a ser llevado a la escuela. Tiene el colectivo, tiene el medio de transporte y va a ser llevado a la escuela. Eso también le da un aire a los padres que también tienen que dejar a sus hijos, ir a trabajar, que lo he vivido como padre yo.
dejar sus hijos en la escuela, ir a trabajar y todo ese movimiento, el congestionamiento del tránsito, el estrés que significa para los padres también, porque también es andar a las corridas, desde temprano a la tarde que tengo que buscar a mi hijo. Bueno, esa facilidad también le queremos llevar al ciudadano. Y así como eso, tenemos muchos otros proyectos, como te dije anteriormente, que redundan y que van a caer en beneficio de la gente. Creemos que es el momento de que beneficiar a la gente realmente con hechos, más que con bienvenidos sean los recitales, bienvenidos sea la fiesta, todo puede seguir, pero bueno, hay que reducir el gasto de la política para que ese gasto vaya, o ese dinero vaya en beneficio real de la gente, más allá de las fiestas, de los recitales, que pueden seguir, pueden haber, ¿por qué no? Le hace bien a la gente tiene que estar contenta, tiene que estar alegre, no solamente el día del recital, el día de la fiesta, sino por decir, vivo en una ciudad que me hace feliz, en la que me siento bien por todo esto, en la que puedo estar tranquilo, porque tengo los beneficios, tengo el servicio, porque a la larga es un servicio, que la municipalidad no es una empresa. La municipalidad está para servir a la gente y los funcionarios públicos somos empleados de la gente. Eso es algo que hay que entender. Los funcionarios del sueldo nos paga la gente. Nos pagaría, en este caso, yo no soy funcionario, nunca lo fui, pero los funcionarios del sueldo se los paga la gente, entonces está el servicio de la gente. La gestión tiene que ser una obligación del funcionario. La gestión no es algo personal, no, es una obligación del funcionario gestionar bien en beneficio de los ciudadanos. Nosotros vamos a apuntar en todos los puntos que tenemos hacia eso, a ir en beneficio del ciudadano. Primero que nada, es importantísimo, es la presión impositiva que tiene tanto el comercio como el ciudadano. Bueno, a los dos lados queremos atacar. ¿Cómo? Reduciendo el gasto. El gasto de la política, el gasto del aparato, el gasto de estructura que tiene la municipalidad es obsceno, es inmenso y se puede reducir y eso volcarlo en beneficio de la gente. Eso vamos principalmente en ese punto. Voy acompañado en esto con mi primer concejal, con quien lo que haya que pasar por el consejo directivo, por el consejo deliberante, perdón, lo vamos a pasar, y si el consejo deliberante obviamente está, también va a funcionar en servicio de la gente, calculo, ya sea de la oposición, del oficial, el consejo deliberante tiene que funcionar en beneficio de la gente, lograremos la aprobación y volcaremos lo que tenga que pasar por el consejo, terminaremos pasándolo y volcándolo al servicio de la gente. Esas son nuestras intenciones principales y el resto de los puntos redundan en eso. Como te digo, te dije 2 nada más, sí. Tenemos 16 puntos, queremos crear una auditoría interna para lo que vamos a convocar a la oposición también, para que participe de esa auditoría interna, que sea permanente, dentro de la municipalidad, donde se pueda ver en qué se mueve el dinero en cada sector, en cada dirección, en cada partida que tiene cada dirección, y para que esto sea transparente. Lo que buscamos es transparencia en el movimiento del dinero de la municipalidad, que hoy no sabemos ni cuánto es la partida. Si yo te pregunto, ¿vos sabes con cuánto dinero se maneja la municipalidad, oficial y extraoficialmente? Me vas a decir seguramente que no, porque nadie sabe. Tenemos el doctor José Luis Llanesac, nuestro candidato a primer concejal, que ha hecho pedidos que se informe esto y bueno, nunca han sido contestados, ¿no? Bueno, eso no queremos que pase con nosotros y no queremos de que haga falta ningún pedido, sino directamente nosotros exponerlo y que la gente sepa cuál es el dinero que maneja la municipalidad y en qué se gasta. En qué se gasta la plata del dinero, no de la municipalidad, el dinero de la gente. El dinero es de la gente que paga los impuestos. Y la reducción de impuestos es muy importante porque es agobiante, es extorsiva. Y te puedo dar a grandes rasgos, otros
2 proyectos más, por esto te voy a dar 4, te digo que ya tenemos 16 puntos clave, más allá de que aparte de esos 16 hay muchas cosas importantes que nosotros queremos llevar a cabo. También vamos a tener el oído para el ciudadano. Queremos un intendente que tenga 2 horas por día para salir a la calle, para salir a hablar con los comerciantes, para salir a hablar con la gente, para andar en los diferentes barrios, para andar tanto en la zona céntrica, en las zonas aledañas, en las zonas periféricas, atender las necesidades de la gente en todos aspectos, pero en un contacto permanente con la gente. Para eso yo me comprometo tener dentro de mi agenda todos los días 2 horas para decir, bueno, estas 2 horas yo salgo a la calle a hablar con la gente, a caminar y a tener contacto con la gente. Y la otra es la agilización de los trámites de la municipalidad, que es demasiado engorroso y lleva medio día. Lo he vivido en carne propia, creo que lo vivimos todo en carne propia cuando tenemos que hacer un trámite de la municipalidad, como es, por ejemplo, sacar la licencia o renovar la licencia de conducir. Tenemos que hacer un trámite que uno llega a tránsito y te dicen, no, pero debes 100 pesos de tal lado, tenés que ir a pagarlo a tal lado. Bueno, ese tema también lo queremos ver muy finito, lo queremos darle otro tipo de gestión en cuanto a decirle, cada organismo de la municipalidad tiene que dedicarse a cobrar sus impuestos. No puede ser que la gente que necesita trabajar va a sacar una licencia de conducir y dicen, bueno, pero si vos tenés una deuda, no sé, de alumbrado, barrido y limpieza, por ejemplo, tenés una deuda de cementerio, no podés sacar el carnet, no, eso no tiene que existir más. La licencia de conducir se tiene que sacar en el ámbito de lo que sea tránsito. Si tenés una deuda de tránsito, facilitar que esa deuda se pueda pagar y que lo antes posible el solicitante pueda tener su licencia de conducir, porque un gran porcentaje de la gente va a sacar la licencia para poder trabajar. Entonces no podemos ser una máquina de impedir que aquel que necesita la licencia de trabajar no la pueda sacar o tenga que tardar semanas de poder juntar el dinero, pagar la deuda que tiene en otros ámbitos de la municipalidad, que tiene también sus herramientas para dedicarse al cobro de eso, y si hay que cobrarlo, darle la posibilidad a la gente, porque no creo en la malicia de la gente de que no pague los impuestos porque no los quiere pagar. Mucha gente no paga los impuestos porque no lo puede pagar, porque los impuestos están altísimos realmente, los impuestos se actualizan año a año de una forma que no tiene nada que ver con el poder adquisitivo de la gente. El poder adquisitivo de la gente va en un porcentaje muchísimo inferior a la forma que se actualizan los impuestos. Bueno, esto no tiene que ser así. El poder, la municipalidad no es una financiera, el municipio no es una empresa y tiene que estar según la altura de las necesidades de la gente. La gente tiene que poder pagar los impuestos, no imponerle unos impuestos que la gente no puede pagar. Entonces, eso, la verdad que eso está funcionando mal. Y, como te dije anteriormente, queremos poner mucho hincapié en el tema de la licencia de conducir. La gente tiene que, lo antes posible, poder renovar su licencia de conducir. Ir en el mismo día, salir de tránsito con la licencia de conducir. Y si tiene una deuda de tránsito, facilitársela, porque tiene una multa, por lo que sea, facilitársela a que la pueda pagar en el mismo momento y gestionar su licencia. Las otras deudas que pueda tener con el municipio, que cada sector del municipio se encargue de cobrar esas deudas, tiene las herramientas, tiene la gente, abunda gente, tiene la gente para dedicarse a cobrar los impuestos por su sector. Esa es la obligación de cada director, de cada sector, de cada secretaría, es decir, cada uno tiene que funcionar autónomamente, gestionando su partida, gestionando su cobro de impuestos, que le corresponde a su sector, pero no tiene que dedicarse el tránsito a extorsionar a la gente y decir, tenés que pagarme el impuesto que debes, la tasa que debes al municipio por el terreno, la tasa que debes al municipio por la casa. Esa es otra cuestión que no tiene nada que ver con tránsito. Eso es por un lado. Por otro lado, por ejemplo, me ha tocado vivir, tenés que hacer el cambio de domicilio y si tenés más de 3 meses tenés que rendir todo de nuevo. ¿Qué tiene que ver el cambio de domicilio con saber manejar o no? Eso es una cosa inentendible.
Audi, ¿sí? ¿Por de qué? todas formas yo lo escucho proponer, digamos, la quita de impuestos. Y en muchos casos también es la base por la cual se corresponde al empleado municipal con sus saberes, ¿no? Que sabemos que también hay una planta muy grande de trabajadores municipales en los distintos servicios que provee el municipio justamente, que salen de esos fondos. Sí, sí, correcto. Por eso es que nosotros tenemos que saber también cuál es el dinero, cuál es la partida que direcciona la provincia hacia el municipio. Tenemos que saber cuál es el ingreso de dinero que tiene el municipio. Creemos que es suficiente, tenemos que achicar los gastos en sí de la estructura del municipio, los gastos de la política del municipio. La reducción de impuestos es algo sumamente necesario. Los impuestos son obscenos. Los impuestos que se pagan son obscenos. Vas a sacar una licencia de conducir y primero pagás lo nacional para poder sacar la licencia de conducir. Resulta que después, por darte un plástico, que es la licencia de conducir, tenés que pagar 10.000 pesos solamente por la impresión del carnet de manejo. Bueno, o sea, no se puede realmente crear un gasto muchas veces innecesario y volcarlo en los impuestos de la gente. No se puede crear campañas, no se puede hacer publicidades que son innecesarias, que solamente redundan en beneficio, es decir, es mi gestión. No, esas publicidades tienen que desaparecer, los gastos de campaña que se usan, fondos de la municipalidad para hacer campaña, eso tiene que desaparecer y eso tiene que ser volcado en beneficio de la gente. Si tiene que ir volcado a haberes del personal municipal, perfecto, va a ir volcado a haberes del empleado municipal, pero no va a ser, no vamos a recargar, no vamos a crear un gasto y crear un impuesto, eso está mal, no se puede crear un gasto y crear un impuesto que lo termina pagando la gente. No, hay que reducir el gasto de la estructura de la municipalidad. Vos podés ver en la calle la cantidad de vehículos que tiene la municipalidad dando vueltas. Muchos son camionetas de último modelo, camionetas 4x4. En realidad, no sé, te puedo dar un ejemplo. Hay un auto eléctrico que está parado ahí, que no sé cuánta plata costó, el autito chiquito ese, que no sé de qué marca. No sé cuánta plata costó para que esté parado frente a la municipalidad. ¿Qué necesidad tiene ese gasto? Bueno, ese gasto lo paga la gente. Eso lo pagan los impuestos de la gente. Los recitales que son bienvenidos y que se va a buscar la forma que sigan haciendo porque le hacen bien a la gente. O sea, que la gente esté alegre, que esté contenta, que viva bien. Es una necesidad que la gente esté así. Pero eso lo paga la gente con los impuestos, eso no se lo regala el municipio a la gente. No es un servicio que le da. Bueno, si eso se lo tenemos que seguir dando a la gente, pero tenemos que achicar el gasto de la municipalidad. El gasto del municipio tiene que achicarse en la estructura, tenemos secretaría, subsecretaría, direcciones, y bueno, eso hay que reducirlo, hay que absorberlo a las direcciones que puedan absorber otro lugar y funcionarios que tengan que funcionar, absorbiendo otras secretarías, otras funciones, pero hay que achicar la cantidad de direcciones, secretarías, subsecretarías y secretaria de la subsecretaría y secretaria de la secretaria de la subsecretaría. Bueno, yo te doy un ejemplo. Yo recorrí los pasillos de la municipalidad y tenés una oficina que dice débito para tarjeta de débito y crédito. Tenés otra oficina que dice para pago en efectivo. No, eso no puede ser así. No podés tener tantos encargados, secretarios, no sé la jerarquía de lo que manejan esas oficinas, pero eso es insólito. Eso tiene que ser absorbido y se tiene que manejar en un solo lugar. Así como eso, te digo también la cantidad de vehículos que la municipalidad tiene dando vueltas, bueno, todas esas cosas, vehículos que crean gasto. Los vehículos tienen un mantenimiento, tienen un gasto de combustible para andar dando vueltas, todas esas cosas se tienen que achicar, todo eso se tiene que rever, se tiene que reprogramar y se tiene que ir austeramente, muy austeramente, a lo necesario. Eso realmente va a significar una reducción grandísima de gastos de fondos. Bueno, esos fondos
tienen que ir en beneficio de la gente en el achicamiento de impuestos. Los comerciantes están agobiados, lo he vivido como comerciante, por eso mi experiencia, están agobiados de los impuestos extorsivos que le cobra el municipio a veces. Te doy un ejemplo que me tocaba vivir. Una persona con un quit, con el mismo quit, que tiene 2 o 3 locales, paga 2 o 3 patentes de bebida alcohólica que son altísimas, carísimas. Cuando realmente una persona con un quit tendría que pagar una sola tasa de bebida alcohólica, y bueno, si tienes dos locales, ya está pagando la tasa de bebida alcohólica. No tiene por qué pagarla 2 o 3 veces. Bueno, ese achicamiento, ese impuesto que se le cobra, por ejemplo, por bebida alcohólica, no va solamente a la bebida alcohólica, porque la cantidad de bebida alcohólica no cubre, de venta de bebida alcohólica no cubre la paga del impuesto. Eso se termina recargando en todo el rubro. Bueno, ese abaratamiento del impuesto va a ser abaratamiento del costo que va a ir en beneficio de la gente, y la gente a su vez, al pagar menos impuestos, va a tener más poder adquisitivo para gastarlo. Eso va a ir en la economía de la gente también. Fíjate, vos, no sé si es llamarle paradoja, pero que el municipio tenga que intervenir en la economía de la gente. Pero bueno, realmente creemos que es algo que es posible y es un beneficio que le podemos dar y un servicio que le podemos dar. Y llegar, como te dije anteriormente, a la municipalidad, llegar al municipio, sabiendo de que somos empleados de la ciudadanía. Eso hay que sacárselo, que sacarse las jerarquías y decir, nosotros venimos acá, mi cargo es intendente, mi cargo es director, pero yo soy empleado de la ciudadanía. Y después también jerarquizar el empleado municipal, jerarquizarlo, diciendo, hay gente que ya está dentro del municipio con una experiencia valiosísima, muy grande, y que puede ocupar el cargo en la dirección o en la secretaría, porque nadie sabe más que él. Y sin embargo, no ponerle arriba a una persona que viene de la política solamente para ocupar un cargo político, o para el amigo, no, esa persona. Nuestra intención es jerarquizarle y decir, bueno, acá hay alguien que sabe, que tiene mucha experiencia, que puede manejar esto bien, que conoce, bueno, a esa persona jerarquizarla y darle el lugar que le corresponde en su sector. Son proyectos, entre los otros grandes proyectos que tenemos, que en su momento, cuando, como te dije anteriormente, los vamos a invitar y vamos a invitar a otros medios, los vamos a dar a conocer. Son muchos grandes proyectos, todos redundan en beneficio de la gente, ninguno va en perjuicio de la gente, de suba de impuestos ni de creación de nuevas nada. Lo único que queremos crear nuevo es que el municipio tenga una auditoría interna, que esté donde participe también la oposición, que tenga lugar de participación la oposición, y que la gente pueda saber esa auditoría, los resultados de esa auditoría, cómo se maneja la plata en una dirección, en una secretaría, y cómo maneja la plata el intendente también. Perfecto. La plata de la gente. Esto es importante que sepa. Perfecto. El municipio está manejando el dinero de la gente, no está manejando el dinero propio, está manejando el dinero de la gente. Con ese dinero hay que ser austero, hay que ser transparente y manejarlo bien, y tiene que ser volcado nuevamente, tiene que derramar, como comúnmente se dice, tiene que derramar en la gente nuevamente. Perfecto. Audi, profundizaremos seguramente un poco más en la propuesta, en el trayecto que tenemos de aquí hasta el 20 de octubre, que es cuando se cierra la veda, pero le agradecemos por esta primera posibilidad de charlar con usted. Yo les agradezco a ustedes, espero una nueva llamada, una nueva convocatoria. Estamos interesados también en participar con los medios, también hacer participar a los medios, y también ver si ustedes también tienen una carga impositiva. Todo lo que es la carga impositiva, como te digo, es nuestro primer punto. Todo eso sabemos, estamos conscientes que es agobiante, venimos más que nada yo de la actividad privada y conozco mucho de ese tema, y justamente a eso queremos abocarnos con mucha seriedad. Así que espero que me convoquen para seguir haciéndole conocer a la gente
más propuestas que tenemos. De cualquier manera, el martes de la semana que viene vamos a tener nuestro lanzamiento de campaña y vamos a dar a conocer también otras propuestas del proyecto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. No, te agradezco a vos, Muchas gracias. Igualmente, que tengan un buen día. Que tengan un buen día, una Muchas buena gracias. jornada. Julio Audi hablaba con nosotros, empresario local, quien referenciara o quien fuera propietario del comercio El Francesito, de la fiambrería, que es hombre integrante del PRO, pero que por la cuestión de acuerdo partidario, el PRO se fue con SER, con Encuentro Ciudadano y demás, a integrar por Santa Cruz, y él decidió quedarse dentro de Cambia Santa Cruz, por lo que integrará un lema, un sublema de la coalición cívica ARI dentro de Juntos por Río Gallegos, que es el espacio que tiene también a Leo Roquel, a Marcelo Sá, por ejemplo, entre otros candidatos. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taverne, que está desde el barrio San Benito, precisamente desde el Gimnasio Municipal Indio Nicolai, contándonos qué onda con el primer día del lanzamiento de mi primer licencia. Se agotaron los cupos, dijeron hasta acá nomás, así que aparentemente fue todo un éxito esta primera convocatoria. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en el centro del Gimnasio Indio Nicolai. Estamos en el barrio San Benito de la ciudad de Río Gallegos, en 14, entre 13 y 17. Esa es la ubicación de este centro deportivo municipal, donde hoy comenzó la inscripción para acceder a la tercera edición del programa Mi Primera Licencia de Conducir, que ayer, en un acto que encabezó el intendente Pablo Grasso y en el que también estuvo el director de tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, José Hidalgo, se anunció la puesta en marcha, como les decíamos, de la tercera edición de este programa, que permite a los jóvenes fundamentalmente acceder a su carnet de conductor por primera vez de una manera más simple, más sencilla y también más rápida. Como les decíamos, es la primera jornada, se anunciaron 2, pero vamos a buscar las novedades a través de la voz de Antonella Sandoval, que es la directora de la Casa de la Juventud, la responsable de la Casa de la Juventud, que está a cargo de esta inscripción. Y vamos a consultarle por esta cantidad de gente que ha venido en este primer día, y para chequear también si van a ser 2 jornadas o si hoy ya han quedado agotadas las posibilidades y las vacantes. Así que le vamos a consultar a Antonella, ahora apenas se desocupe. Ahí está, Anto, un minuto porque estás con muchísimo trabajo. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida a esta transmisión de Nuevo Día. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien acá, trabajando con lo que es mi primer licencia, así que superamos la cantidad de gente que vino a inscribirse, adolescentes, ¿no? Y bueno, tuvimos que cerrar las inscripciones, no pasó ni una hora que ya tuvimos que cerrar porque estamos trabajando con cupo limitado. ¿Cuál era el cupo a priori y cuánta gente desde qué hora de la mañana ha venido? Y había gente de temprano, nosotros vimos las 10 y que había gente de tempranito, que estaba ya algunos ya con los requisitos ya en mano y todo eso, o sea, para sacarse las dudas. Lo que sí le estamos explicando, tuvimos que cerrar y cortar por esto porque estamos trabajando con un cupo limitado, como decía, con 100 personas. La idea es hacer un trabajo bien, a conciencia, explicar la responsabilidad que es tener una licencia, así que vamos a abrir seguramente otra segunda parte para que puedan anotarse las personas que no llegaron o
que se enteraron tarde, así que ahí pedimos que nos sigan en las redes porque va a ser este mes seguramente. Ustedes, la intención era inscribir hoy y mañana, ¿no? Según se había anunciado ayer, pero hoy en una hora nos decís que se completó el cupo. Exactamente, era hoy y mañana, pero bueno, pasó esto de que hubo mucha gente interesada, que vinieron los padres, que vinieron con sus hijos a asesorarse, y obviamente aclaré que el requisito principal era saber manejar, y se le da un material de estudio para que puedan estudiar, hacer todos los papeles, los requisitos de este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Tránsito, así que nosotros como Casa de la Juventud también estamos siendo asesorados por ellos, que son los que saben, así que nada, muy muy contenta la gente, muy interesada en esta propuesta, así que seguramente larguemos otra convocatoria para que se puedan inscribir. Como repito, estamos trabajando con cupos limitados de 100, de esto depende que nosotros hagamos un buen trabajo para poder demostrar que es un trabajo con ciencia, como se decía, y que es una responsabilidad muy grande tener una licencia y hacer bien el trabajo que se viene haciendo desde el municipio por parte de la Casa de la Juventud. Sintéticamente, ¿cómo es el trámite? ¿Viene el joven o la joven que quiere acceder a la licencia y cómo es el procedimiento? Bueno, primero se inscriben, como decía, le damos el material de estudio, le pedimos los datos, le damos los requisitos para que ellos hagan los papeles en estos días, y el domingo acá en el Nicolai vamos a estar haciendo lo que es la charla, el teórico y práctico. El beneficio que tiene este programa es... Venga, Brian Álvarez, no sé qué pasó ahí, se estaba escuchando medio raro, parecía un VHS de la casetera, pasó algo con la casetera. Ahí estaba Antonella Sandoval, la directora de la Casa de la Juventud, que justamente es el espacio mediante el que se articula este programa, que ya tiene su segundo año consecutivo, ¿no es así? ¿Tercero? Tercer año consecutivo entonces, donde justamente los más jóvenes, los que no tienen licencia de conducir, puedan hacerse de la misma, digamos, una manera más accesible y siendo acompañados en este caso por el propio municipio, no teniendo que incurrir en prácticas non santas, que muchos están acostumbrados o venían acostumbrados a eso, ¿no? De, ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué va a comprar carnet? Chao. Bueno, no. Así es como se debe hacer y hay que aprenderlo desde el inicio. Así que bienvenido, que hoy se agotaron los cupos y habrá otra jornada seguramente para poder realizar los trámites, en este caso en el gimnasio Indio Nicolai, allí en el barrio San Benito, en la intersección de las calles 13 y 14. Pensé que la tenía ahí en vista, pero... No le estaba prestando atención. No, me di cuenta que no me das ni bola cuando te hablo. No, pero bueno. Sí, es así, hijo. Gracias. Así voy a hacer cuando hables vos, entonces. Sí, hijo. Está la selección argentina ya en nuestra república, Lionel Messi y compañía. El jueves jugamos contra Ecuador a las 9 de la noche, si no me equivoco. Ayer casi hay inconvenientes pluviales del llanto de Louis van Gaal, que estuvo llorando. Sí, que todavía. Diciendo que parecía que el mundial estaba arreglado para que lo ganara Argentina. Hambre tenés, Van Gaal. No le ganaste a nadie. Naranja. Pero bueno, están los muchachos ya trabajando acá. Cuatro veces finalista. 4 veces finalista, nunca. Una alegría, Holanda. Sí, igual Van Gaal nunca fue finalista él. Sí, me parece Sudáfrica. ¿El equipo de Sudáfrica? Puede ser que lo dirigiera él, ¿no? Me parece mucho que lo dirigía él. Puede ser. Pero bueno, Cebollita Van Gaal. Sí, Cebollita Van Gaal. Mala leche, viejo ese. Aparte, Messi le hizo así, le devolvió la que le hizo a Riquelme, así que hizo el topollillo. Sí, o el don pollillo, diría. Un viejo mala leche como Van Gaal. Sí. Anti-argentino, no sé por qué, no sé cuál es su problema con nosotros. Se emborrachó con vino y era argentino, por eso. No se emborrachó con ginebra. Mirá, no, en Sudáfrica era Van Marwijk, el técnico. Bert Van Marwijk, no. Igual reconocido. No Van Gaal. Pero bueno, ya está la selección argentina trabajando de cara al comienzo de las eliminatorias. Así que estamos contentos de que Lionel Messi esté pisando este mismo suelo argentino.
¿Qué novedades tiene usted, Fernando, que lo veo tecleando y tecleando? No, en realidad estaba con parte de prensa. ¿Sí? Porque el Banco Santa Cruz dio a conocer los 4 proyectos que seleccionaron dentro de un programa que se llama Iniciativas Sustentables. Y estos 4 proyectos seleccionados van a implementarse este año y van a tener apoyo, obviamente, de la Fundación Santa Cruz Sustentable. Las que ganaron son, para representar a Santa Cruz a nivel nacional, hubo 97 postulaciones. Cooperativa de Trabajo Iqueuquén Limitada, de los antiguos, tiene un proyecto de bioinsumos como herramienta para la transmisión hacia la agroecología. Después tenemos a la escuela número 9 de El Calafate, con un proyecto que es un ensayo de refuncionalización y reciclado. Casa Salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, con un proyecto de plásticos para plásticos hasta en el aire que respiramos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Se llama. Y la secundaria número 41 de Río Gallegos, con un proyecto que se llama Juntos contra el Frío. Estará interesante conocerlo. A ver de qué se trata eso, ¿no? Los últimos 2 sobre todo. Así que el grupo Petersen va a acompañar a estos proyectos vinculados a temáticas de biodiversidad, recursos naturales, cuidado de las comunidades, cambio climático y contaminación ambiental. Perfecto. Bueno, son necesarias las iniciativas, ¿no? En materia de amigarse con el ambiente, ¿no? Que lo hemos maltratado tanto. Una de las noticias... Materia amiguera. Una de las noticias de la mañana de hoy... Podría haber sido Fernando en otra época, pero ya cambió de auto, porque ya no tiene más el negro. No porque se hayan quedado dormidos y ebrios, sino por el auto en sí, digo. Pero fueron encontrados 2 hombres en el barrio Gaucho Rivero, justamente en esa condición, o en esas condiciones, dormidos, o ebrios primero y dormidos después, con el auto en marcha. La policía vio el auto en marcha con las luces prendidas ahí y luego de bastante tiempo transcurrido dijeron, che, algo pasa. Le golpearon la ventana y estaban los 2 muchachos durmiendo y obviamente intervino allí personal de la comisaría quinta. Esto sucedió cerca de las 5:30 de la mañana en nuestra ciudad, en el barrio Gaucho Rivero, un Peugeot 208 color negro. ¿Quién no se puede dormir en el auto ahora? Que le encontraba 1,87 miligramos de alcohol en sangre tenía el conductor, obviamente acta correspondiente tras el test de alcoholemia y secuestro del vehículo, así que no dormirá más la mona este muchacho aquí en nuestra ciudad, en este caso la noticia. Y estaba pasado, dijo. Recordamos, aprovecho a recordar que el lunes, no, el viernes, que es martes hoy, el viernes, sí, empieza a regir la ley de alcohol cero, exactamente, viernes 8, así que ténganlo en cuenta, no digan que no les avisamos, viernes 8 comienza la veda de alcohol, ley de alcohol cero al volante, así que ténganlo en cuenta, después no diga que no le avisamos. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taverne. En el móvil de Nuevo Día, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y quien te habla, Julián Quirós. Hemos hecho una mañana más aquí en Radio Nuevo Día. Nos encontramos mañana, compa. Sí, amiguitos, nos vemos mañana, Juli. Cuídense, abríguense mañana o en las últimas horas de la noche de hoy. Se vendrá la lluvia, así que ténganlo en cuenta. Cuídense mucho, quédense que en un rato viene Fuera de Contexto con Beto y Claudia. Hasta mañana, chao. Chau.